fraternal saludo a los representantes de otras confesiones religiosas hoy presentes, autoridades eclesiásticas, universitarias, del sector público y privado, académicos, personal profesional y administrativo, representantes de los trabajadores y de los estudiantes. La Pontificia Universidad Católica de Chile y el Arzobispado de Santiago les dan la más cordial bienvenida al Atrio de Santiago, diálogo entre creyentes y no creyentes, versión local del proyecto Atrio de los Gentiles, que fue inaugurado en el año 2011 por el Papa Emérito Benedicto XVI, como un lugar sin exclusiones, un lugar de reencuentro. En este contexto, damos inicio al último encuentro del Atrio de Santiago, cuyo nombre es Diálogo Interreligioso hacia una cultura del encuentro, en el que se reflexionará acerca de la importancia del diálogo para la construcción de la paz. Dejo con ustedes a Iván Valenzuela, quien moderará este encuentro. Iván es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado en prensa escrita, en radio y en televisión. Inició su carrera como comentarista de música y editor de un suplemento en un reconocido periódico nacional. Fue editor y conductor de programas de televisión y posteriormente subdirector de producción. Es conductor de radio, medio en el que también ha ocupado cargos administrativos. Muchas gracias. Bienvenidos. Agradezco la oportunidad que me han dado de convidarme a ser el moderador de esta última sesión, una misión que emprendemos con algunas dificultades de sonido y con calor, pero con todo el ánimo de que sea una estupenda ocasión de conversar y de escuchar los planteamientos de los tres importantes invitados que nos acompañan esta tarde. Comienzo con la presentación. Normalmente los currículums suelen ser una larga letanía de cargos y títulos, pero en este caso en particular me voy a permitir leer los currículums completos porque son extraordinariamente pertinentes para el diálogo que nos ocupa. Partiendo por el Sheikh Faisal Morgel, que es argentino, casado, tiene 3 hijos, que inició sus estudios tradicionales de teología islámica en 1991, se pasó la década de los 90 estudiando. Recibió el título de teólogo musulmán en el Centro Mundial de Ciencias Islámicas en la República Islámica de Irán, luego una licenciatura en Jurisprudencia Islámica, la magistratura en Derecho Islámica en la Universidad Internacional Al-Mustafa en Irán y luego un magíster en Filosofía Islámica que ha concluido en esa misma universidad. Tiene un doctorado en Teología Comparada y su tesis es La concepción islámica en el pluralismo religioso. Ha traducido más de 40 libros de filosofía y teología islámica al español, es director de la revista Pensamiento Islámico y es responsable académico y religioso del Centro de Cultura Islámica de la Comunidad Musulmana de Chile. Sheikh, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. El rabino Roberto Feldman es chileno, ordenado en el seminario rabínico Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion en 1994. Enseña en facultades de Historia y Teología, conduce programas radiales interreligiosos, es conocido en Chile por sus entrevistas y programas de televisión, además de su compromiso con la ecología y la espiritualidad en general, es rabino de la comunidad Yácar en Santiago de Chile. Y Monseñor Melchor Sánchez de Toca es subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, sacerdote en la Arquidiócesis de Toledo desde 1993, estudió filosofía en Madrid en la Universidad Complutense, es doctor en teología bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma y su tesis versa sobre el diálogo fe-cultura en el Concilio Vaticano II y su recepción en la Iglesia. Está especializado en las implicaciones culturales y pastorales de la cultura científica, ha publicado diversos estudios acerca de historia y filosofía de la ciencia, en su relación con la religión y la teología, y ha estudiado también el diálogo entre culturas, tanto en su aspecto bíblico-teológico como pastoral. Ha desempeñado su ministerio en la pastoral juvenil y universitaria. Desde el 98 ha pasado a prestar servicio en el Consejo Pontificio de la Cultura en la Santa Sede y en abril del 2004 es subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, donde es además el encargado de la sección Ciencia y Fe. Bienvenidos. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. La metodología que vamos a seguir es una primera intervención de
aproximadamente 10 minutos, un comentario más breve de cada uno de ellos respecto de esta primera ronda de intervenciones, para luego seguir con las preguntas, que espero sean abundantes de parte de ustedes. Si no hay preguntas de ustedes, voy a hacer preguntas yo, así que les recomiendo que hagan preguntas de ustedes. Sería mucho mejor. Sheikh, comenzando con usted. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con todos los profetas divinos, desde Adán, el primer hombre, y según el Islam el primer profeta de Dios, hasta aquel que nosotros consideramos como el último de los mensajeros, que es Muhammad. Pasando, por supuesto, por los grandes luminarios de la historia, no solamente profetas divinos, como lo son Noé, Abraham, Moisés y Jesús, con todos ellos sea la paz. Un saludo especial a todas las autoridades eclesiásticas, al público en general. Realmente me alegra participar de este que es un encuentro entre seres humanos, bueno, como dice el título, entre creyentes y no creyentes, para hablar de un tema tan fundamental para la vida de todos los seres humanos como es la trascendencia o posibilidad de trascendencia de los seres humanos. Yo represento a una parte del mundo islámico. En el mundo islámico tenemos desde nuestros fundamentos y doctrinas la idea del acercamiento entre culturas, el acercamiento entre las religiones y de encontrar y trabajar sobre los puntos en común. Esto no es algo a lo que han llegado los religiosos en reuniones en las cuales hayan pensado cómo adecuarse a los tiempos. No, esto es algo que está directamente en lo que nosotros consideramos que es la revelación de Dios. En el Sagrado Corán, al ser una revelación posterior, la última de las revelaciones abrámicas, entonces le damos un estatus oficial a las revelaciones anteriores. Es por eso que llamamos a nuestros hermanos judíos y a nuestros hermanos cristianos como la gente del libro. Nosotros tenemos en la misma revelación del Sagrado Corán la denominación de creyentes de la gente del libro, y también tenemos los consejos para buscar los puntos en común. Este precisamente es una oportunidad para encontrar esos puntos en común. Muchas veces hay divergencias, muchas veces hay casos en los cuales las diferentes comunidades, las diferentes personas no llegan a un acuerdo. Antes, en la antigüedad, era a causa de la incomunicación. Hoy en día, a pesar de la revolución de los medios de comunicación, yo pienso que seguimos incomunicados. El sucesor del profeta, que es el imam Ali, dijo que el ser humano es enemigo de lo que desconoce. Y es una gran realidad, que nosotros, la mayor parte de los problemas que existen entre los seres humanos es a causa de la falta de diálogo y la falta de conocimiento mutuo. Por eso doy la bienvenida a este tipo de encuentros donde podamos hacer precisamente eso, conocernos mutuamente. Cuando queremos conocernos y la base de ese conocimiento o ese conocimiento parte de culturas diferentes, es algo realmente un poco problemático. Cuando tenemos culturas diferentes, tenemos nociones y conceptos que son diferentes. La diferencia entre las culturas podemos asimilarlas, son análogas, incluso yo puedo llegar a decir que simétricas a las diferencias idiomáticas. Si bien estas últimas pueden llegar a ser salvables aprendiendo el idioma y se pueden acercar las palabras, lamentablemente no sucede en igual medida con lo que son las nociones y conceptos. Y es ahí que nosotros seguimos con una distancia abismal de conocimiento mutuo entre las culturas, a pesar de todos los que nos creamos avanzados en estos últimos tiempos. Las diferencias conceptuales, las nociones que existen en cada cultura, muchas veces se las entiende desde otra cultura traduciendo esas nociones traduciendo las nociones a aquellas que nosotros conocemos. La idea de Dios,
la idea de hermano, la idea de amigo, son nociones no siempre unívocas entre las diferentes culturas. No, las religiones abrámicas creemos en Dios. Los árabes lo llamamos Allah, tanto árabes cristianos como árabes musulmanes. Es simplemente una pronunciación de lo que es el nombre divino. Y no es otro Dios diferente como lamentablemente a veces dejan entrever las literaturas llenas de prejuicios. Este tipo de encuentros, más que para, podemos llegar a decir, conocer cabalmente y en profundidad otra religión, otras formas, otras culturas, o poder llegar a entenderlos, es necesario que nos conozcamos por lo menos con los lineamientos generales, por lo menos en lo que son las nociones básicas. Partiendo de las nociones básicas podemos llegar a edificar nuestra cosmovisión. Las cosmovisiones que nosotros tenemos son muy similares, más del 90 y tantos %. Cuando hablamos de la idea de Dios, cuando hablamos de la idea de que Dios en su benevolencia envió a personas de nuestra misma especie para que nos guiaran como señales en el camino, nosotros los seres humanos tenemos nuestro intelecto y con el intelecto podemos llegar a ser grandes luminarias. Un niño recién nacido es en potencia un científico, pero también puede llegar a ser un asesino. Nosotros tenemos la capacidad intelectual, pero necesitamos instrucción. Ese niño en potencia es un matemático, pero necesita una instrucción, cursar grados universitarios para poder llegar a un gran físico, un gran matemático. De la misma manera, los seres humanos para aprender a vivir, para aprender a llegar, o por lo menos a dirigirnos a aquel objetivo trascendente que perseguimos en nuestro interior, lo queramos o no, todos los seres humanos, incluso aquellos que piensan que no creen en Dios, tienen su objetivo, tal vez se equivocan en la denominación, pero persiguen un objetivo trascendente. Si no, directamente sería igual para ellos que la vida no siguiera corriendo. Precisamente su deseo por la vida y su deseo de mejorar, su deseo de evolucionar, es porque persiguen ese objetivo, solo que nosotros lo llamamos de una forma diferente. Lo llamamos el ser necesario, le llamamos la existencia absoluta, lo llamamos simplemente Dios. Este acercamiento de nociones puede llegar a darse respetando la libertad religiosa. La libertad religiosa es algo que no hace falta que llegue una religión, que llegue una cultura, que llegue un rey a darnos la venia para tener esta libertad religiosa. Es una libertad de conciencia. Esta libertad de conciencia es algo que no se puede anular de ninguna manera. Hay un versículo del Sagrado Corán que dice: La ikraha fid-din, no hay imposición en materia de religión. Porque una creencia va mucho más allá de lograr un conocimiento certero de tipo científico. Una creencia implica fe y compromiso. La palabra compromiso aquí es fundamental. Una persona puede estar segura de la existencia de Dios, pero aún así cometer pecados, porque a pesar de estar segura, tiene una falla en su compromiso de fe. A una persona le pueden decir si tiene fe, se le puede preguntar si tiene fe en que un tomacorriente por ejemplo, tiene electricidad. Dice, sí, lo creo. A veces tiene una falla de fe como para decir, a veces puedo poner los dedos en el tomacorriente. No, tengo certeza, 100%. Pero ¿por qué no pasa lo mismo en el caso de lo que es Dios, de lo que es el amor al prójimo, lo que es cometer pecados? A veces cometemos pecados. 2 minutos, Che. Y eso nos sucede precisamente que a pesar de estar seguros o tener un 100% de certeza, falta el compromiso. Y es por eso que fe no es exactamente igual a conocimiento, a cognición, a estar seguros. Es algo que más tiene que ver con el corazón más que con el intelecto. Por supuesto, la base tiene que partir del intelecto,
pero es algo como el amor, es algo que se siente, es algo que cuanto más intensamente se siente, es con ese mismo grado de intensidad que la persona estará más cerca de su amado, en este caso, que es Dios. Ayer estaba escuchando, cuando fue la inauguración de este atrio de Santiago, cómo al representar la idea de Jesús, una idea que por supuesto nosotros los musulmanes no compartimos al 100%, pero como dije antes, al 90 y tantos por ciento sí. Se habló de Jesús y se hizo una cita en la cual se dijo que, por favor, corríjanme si es que escuché mal, que Jesús es el rostro divino del hombre o es la imagen humana de Dios, o algo así. Bueno, ese concepto nosotros lo tenemos en el Islam, no solo para Jesús, sino para los grandes profetas divinos, porque al fin y al cabo ellos son la manifestación de los atributos de Dios. ¿Nosotros para qué fuimos creados? Nosotros fuimos creados para investirnos de los atributos divinos, para buscar esos atributos de perfección. Por supuesto, para nosotros en la medida que nos es pertinente, en nuestra medida de capacidad. Cuando la intensidad existencial de una persona sea mayor, con mayor intensidad podrá investirse de esos atributos. Los profetas divinos, y por sobre todo para quienes nosotros los musulmanes consideramos los grandes profetas de Dios, los profetas universales, como lo son Moisés, Jesús, el último profeta, que es el profeta del Islam, es en esas personas que nosotros encontramos el rostro de Dios y nosotros encontramos la parte divina del hombre, al haberse investido con esos atributos de perfección. Todas son ideas que pienso que son comunes. Como dije, pienso que más del 90 y tantos por ciento de nosotros estamos de acuerdo en las religiones. Lamentablemente existen divergencias, pero estas divergencias puedo asegurar y jurar que son menores. Y no solamente son menores, sino que si vamos a hablar de aquellos que llevan a la práctica el camino de la búsqueda de Dios y de la trascendencia, no podremos llegar a decir que esto es propio de una sola religión. Soy musulmán, acepto una cosmovisión en particular. Sé que un judío o un cristiano tienen una cosmovisión similar, pero habrá divergencias. ¿Qué es la cosmovisión? Es la idea que tenemos del cosmos. Es el mapa mental que nosotros hemos dibujado de lo que es la realidad. Ahora que se corresponda o no, ese es otro cantar. Cuando tenemos la mayoría de este mapa del cosmos similar, algunos pueden llegar a tener este mapa y simplemente tener el mapa, no recorrer ni un ápice del camino. Y otros pueden tener un mapa con unas pequeñas divergencias y haber recorrido la mayor parte del mismo. Y ahí podemos llegar a entender cómo experiencias religiosas de otras confesiones pueden llegar a tener una validez. Nosotros en los estudios de gnosis, en las universidades islámicas, estudiamos a Teresa de Jesús. Cuando nosotros hacemos los análisis de sus develamientos místicos, llegamos a considerar, los sabios religiosos islámicos los consideran legítimos. Algunos alumnos protestaban un poco, pero si es otra religión, al fin y al cabo es igual ser musulmán que ser cristiano en este caso. Y no estamos hablando ahora de la cuestión de la legitimidad de la creencia en su totalidad. Estamos hablando de otro ámbito, que es el ámbito de la salvación. Cuando hablamos de, por ejemplo, temas como el exclusivismo, el inclusivismo y el pluralismo, al final, los musulmanes, ¿a dónde se encuadran? Yo puedo decir que los musulmanes somos exclusivistas. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de lo que es la realidad, tenemos una cosmovisión en particular y creemos que la nuestra es la que más se ajusta a la realidad. También puedo decir que nosotros somos inclusivistas. ¿Por qué?
Porque está la idea de la salvación, y desde que Dios es justo, no simplemente lanzará la condenación a alguien únicamente porque tiene una camiseta de un equipo de fútbol diferente. También puedo decir que somos pluralistas. ¿Por qué? Somos pluralistas, pero en lo que hace a la convivencia. La convivencia es algo que es una normativa del Islam y, como dije, está dentro de su revelación y no simplemente de aquello a lo que hayan llegado algunos sabios islámicos. Es precisamente para poder fortalecer los lazos entre los creyentes de las distintas religiones, o sea, fomentar el pluralismo, manifestarme como inclusivista. ¿Para qué? Porque si uno tiene una mirada del otro como que es un condenado de cualquier manera, eso va a influir en su comportamiento, eso va a influir en todas las relaciones que podamos llegar a tener con las personas de otra confesión. Pero desde que somos inclusivistas, desde que consideramos a los demás seres humanos como tales, obviamente nuestra concepción será diferente. Esta misma persona que nombré, el imam Ali, cuando dispuso como gobernador de Egipto a uno de sus compañeros, le dijo: vas a ir a un lugar donde hay dos tipos de personas. Están aquellos que son tus hermanos en la fe y están otros que son iguales a ti en cuanto a humanidad. A ambos tienes que tratarlos como las criaturas de Dios. Realmente, cuando Dios se dirige al profeta del Islam, al profeta Muhammad, con él sea la paz, hay un versículo en el cual le dice: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, y hemos distinguido a los hijos de Adán. No dijo hemos distinguido a los musulmanes, hemos distinguido ni siquiera dijo a aquellos que siguen la religión de Abraham. No, dijo a los seres humanos. Los seres humanos tienen una distinción. Y por esa distinción que tenemos, cómo Dios nos ha distinguido con el intelecto, nos ha distinguido con el libre albedrío, precisamente para nosotros ganarnos ese lugar que nos corresponde en la existencia. Tiempo. No voy a extenderme más, lo voy a dejar para las preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted.